De hecho que la mayor parte, y esto es importante decir, la mayor parte no desarrolla adicción. Ojo, los estimados son que aproximadamente entre un 10-12% de los que se exponen, pero constantemente a los juegos, insisto, un 10-12%, desarrollarán adicción, pero la mayoría no. Pero decías tú por qué. Bueno, insisto, los juegos son muy atractivos. Los juegos para los adolescentes principalmente y los púberes, que son nativos digitales, ¿no? Para ellos esto les resulta muy atractivo y forma parte hasta de su identidad, al igual que la telefonía móvil, ¿no? Tener un teléfono móvil para un preadolescente, un adolescente es parte de su identidad. Más bien en estos últimos años, la mirada, la lectura del juego patológico, a él se ha sumado la neurobiología, porque hoy se sabe, por ejemplo, que aquellos que cada vez que juegan y ganan, sobre todo, tienen un gran refuerzo bioquímico, ellos son los que tienen más proclividad a la dependencia. Entonces estamos hablando acá, es interesante, que el juego patológico, ya sea tradicional o no, esto también tiene un componente neurobiológico. La forma como responde tu cerebro en cuanto a reforzamiento tiene que ver también en por qué unos se pueden enganchar en dependencia severa y por qué otros pueden llegar a tener un nivel de control relativamente estable, ¿no? Esa es la otra arista del tema, ¿no? Mira, nosotros somos de la idea de que los juegos en general no son buenos ni malos. No son buenos ni malos. El problema es cómo el niño, el puber, el adolescente establece el vínculo con los juegos. Mayoritariamente los padres han dejado en total libertad para que los niños y los púberes se autorregulen frente al juego. Grave riesgo. Grave error, quiero decir. Los jugadores patológicos, ¿no? Tienen ciertos perfiles de personalidad muy particulares, muy atípicos, ¿no? No solamente tienen problemas en su casa, sino que suelen ser chicos muy encapsulados, muy introvertidos, chicos con baja tolerancia a la frustración, son chicos que buscan llenar determinados vacíos en el juego. ¿Bajo autoestima? También pueden haber, de hecho que sí. Y de hecho son chicos que a veces pueden tener inclusive algunos problemas de índole salud mental, por ejemplo la depresión. En ludopatía en gente adulta, la ludopatía suele estar acompañado de depresión. Ahora, las consecuencias, eso sí hay que decirlo, acá suelen derivar chicos de diversas universidades, por ejemplo, ya con problemas severísimos de juego. Las consecuencias del juego son muy serias porque te arrincona, interfiere seriamente con tus estudios, ¿no? Ya no puedes estudiar. El chico está jugando horas de horas. Yo he tenido jugadores que se pasan hasta las madrugadas jugando, ¿no? Eventualmente comienzan a estafar, a mentir. Cuando uno compara el cuadro clínico de la adicción a las drogas con la adicción al juego, hay más semejanzas que diferencias. Ya hay cierta evidencia desde los neuropsicólogos, los mismos neurólogos, los psiquiatras, los psicólogos. Un niño no puede estar frente a la máquina jugando por encima de 3 horas. Un niño, estamos hablando de un niño de menos de 10 años. El niño podría jugar a partir de los 8 o 9 años, con supervisión estricta de sus padres, y como, digamos, como un premio de algunas cosas que ha hecho, ¿no? Y no debe exceder 1 hora y media. Si hablamos de un adolescente, un adolescente, de repente sí puede jugar un par de horas con extremo 2, no todos los días, con monitoreo de sus padres o de gente adulta, para que llegue a establecer un vínculo sano, armonioso, saludable, recreativo y educativo, porque hay juegos que pueden inclusive
fortalecer el desarrollo de las habilidades, fortalecer el nivel intelectual, ¿no? Entonces, si el chico establece esos vínculos saludables de armonía con el juego, de hecho en la adolescencia lo va a hacer de esa forma. Pero si por el contrario este niño lo han dejado solo, ha establecido un vínculo patológico, tóxico, etcétera, etcétera, a los 18, 19 va a tener problemas. Los padres tienen que entender de que cuando hablamos de prevención, ellos son la pieza fundamental en cuanto a la prevención de estos temas, ¿no? Los tratamientos más efectivos es la combinación entre un trabajo con la familia, el trabajo del psicólogo, psicoterapia, si es urgente y necesario también la participación de un médico psiquiatra, ¿no? Ese tiene que ser la combinación entre estos tres niveles. El modelo que nosotros seguimos es un modelo conductual, cognitivo, de la mano con entrevistas motivacionales, ¿no? Donde lo que se busca, entre otras cosas, es que el paciente retome su capacidad de autocontrolarse, y hay que combatir los mitos y las creencias que ha internalizado fuertemente en su esquema mental el jugador. Como te expliqué, hay una serie de mecanismos de autoengaño, de negación, de distorsión de sus ideas y sus creencias que lo ayudan a sostener el juego. Entonces la psicoterapia lo que busca es identificar, desmontar esas ideas, esos mitos y esas creencias. Mira, para que tengas una idea, nosotros acá en el servicio de Cedro atendemos al año un promedio de 1.200 casos en general de drogas, de adicciones en general, adicciones con sustancias y sin sustancias. Entonces, de esas 1.200 casos anuales, más o menos estamos hablando de un 12 a 14% de atenciones, adicción al juego. ¿Ya? Más o menos estamos hablando de un 12 a 14% anual, ¿no? De gente que viene por ludopatía y ciberadicciones. Ahora, mayoritariamente son varones, aunque sí más o menos entre un 7 y 8% son mujeres. Preferentemente chicos, y esto es un dato fresco, preferentemente son chicos que están en los últimos años de la educación secundaria y primeros años de la universidad. Lo primero, vuelvo a insistir, los juegos no son buenos ni malos. Lo segundo es que mucho tiene que ver la forma como un niño aprende a utilizar primero el internet, y tiene que ver muchísimo cómo el niño y el puber establece el vínculo saludable, recreativo, educativo con los juegos. Y para que eso se logre, no hay otra forma de que los padres tienen que estar con ellos, tienen que supervisarlo, monitorear, y los padres tienen que meterse al mundo virtual con los chicos. No solamente lo tienen que acompañar físicamente, sino emocionalmente, para que los padres también aprendan, ¿no? Supervisen con coherencia a sus hijos. Estamos comenzando a hacer en los colegios, ¿ya? Porque, y sobre todo ahí, más allá del trabajo con colegios, el tema es hablar mucho con los padres, sobre todo con los padres de niños, que ahí es el tema, ¿no? Porque ahora, como hay una gran estimulación externa, ya un niño de 7, 8, 9 años ya quiere tener su teléfono móvil, ya quiere jugar, etcétera. Entonces, ¿quién regula eso? ¿El profesor del colegio? No, pues, tienen que ser los padres ahí.